Tac, tac, tac. ¿Dónde estábamos? Ya. Entonces, les recuerdo que el protocolo UART comunica, envía frames de 8 bits, hay un start bit, hay un stop bit, y también hay la posibilidad de poner un parity bit para hacer un check de lo que estamos enviando, si es correcto o no. ¿Ya? Habíamos visto que estos son los valores estándar, hay unos valores más también, más, para velocidades más grandes. ¿Ok? Y si bien son asíncronos, tienen el emisor y el receptor tienen diferente reloj, se ponen de acuerdo a qué velocidad van a transmitir y escuchar. Y esa velocidad, como hemos dicho anteriormente, es dada por el baud rate. ¿Ya? Les recuerdo que el baud rate es el número de bits que se envía por segundo. Y tenemos estos valores, ¿no? Ok. Ahora, el primer bit que se envía en este tiempo después. Si nosotros vamos a llamar esta distancia t, ¿cómo podemos calcular t? Hemos visto la anterior vez. Es simplemente la inversa del baud rate, ¿no? Si estoy enviando 1000 bits por segundo, ¿en cuánto tiempo mando un bit? Pues el inverso, ¿no? Y el primero se envía en 1,5 t, ¿no? Tenemos que pasar este start bit, digamos, un periodo, y luego enviamos justo a la mitad del segundo bloque, que vendría a ser el primer bit de información. Y luego, sí, digamos, mandamos cada t, esperamos un tiempo t, esperamos otro tiempo t, esperamos otro tiempo t, y vamos enviando así, ¿ya? Teniendo esto en cuenta, eh, queremos saber cuánto tiempo toma enviar un solo bit. Entonces es simplemente la inversa del baud rate, como había dicho, ¿no? En el caso que tenemos un baud rate de 9600, sacamos la inversa, 104 microsegundos. ¿Cuántos bytes por segundo? Sabemos que un paquete de información tiene 10 bits, entonces dividimos los 9600 entre 10, 960. Si es que hubiera el parity bit, tendría que dividirlo entre 10, si no entre 11. ¿Ya? Ahora, va. Ahora, resulta que por el cableado, los relojes que son imperfectos del emisor y del transmisor, que existe un desfase de 4 microsegundos entre el que envía y el que lee. Se han puesto de acuerdo, ¿ok? Han dicho, ok, te voy a enviar mis mensajes a esta velocidad, a una velocidad de 9600, ya te envío mis mensajes a esa velocidad. Entonces nos tenemos que poner de acuerdo en trabajar con 9600. Cada uno ha configurado su clock para que trabaje a 9600. Pero por el cableado, por eh, las imperfecciones de ambos relojes, hay un desfase de 4 microsegundos. ¿Ya? Entonces, la pregunta o el análisis es si lo que vamos a enviar va a ser leído de manera correcta. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tendremos que analizar? Acá tengo el paquete de 10 bits que envío, ¿no? ¿Ya? Sé que vamos a empezar al mismo tiempo. El rojo es el que envía. Rojo es envío. Y azul es la recepción, el que recibe. Entonces va a enviar el primero y como están sincronizados al principio, van a empezar, digamos, al mismo tiempo la comunicación. ¿Ya? Ahora, el que envía, como hemos dicho, va a enviar en este tiempo de acá, que es 1,5 veces t.
Y a partir de ahí va a enviar cada tiempo t, ¿no? El que recibe quiere escuchar a esa misma velocidad, pero por imperfecciones del reloj, escucha un poco más tarde. Por imperfecciones del contexto, escucha más tarde. ¿Cuánto es ese tiempo más tarde? Lo que nos dice el problema es 4 microsegundos. ¿Ya? Y luego pasa lo mismo, pero este escucha con ese desfase. Este desfase ya no va a ser 4 microsegundos, sino va a ser el doble, porque se acumula. Va a ser 4 microsegundos más 4 microsegundos. ¿Ya? Y al final va a haber un desfase acumulado. Entonces la pregunta es, ¿va a leer correctamente o no? ¿Ya? Para que se lea correctamente, ¿qué tiene que pasar? Ya, acá tenemos el start bit, ya no importa. Digamos que enviamos un 1. El que envía un 1 manda un high y este tiene que alcanzar a leer el high y lo está leyendo en este momento. Entonces lo lee. ¿Por qué? Porque está en high todo este tiempo. ¿Ya? El que manda, luego el otro, el que envía, manda un 0. ¿Ya? Y el que recibe tiene que leer el 0 y lo lee. ¿Por qué? Porque 0 está todo este tiempo y él lo está leyendo acá. Entonces, estos dos bits visualmente han sido leídos correctamente, a pesar de este desfase. La pregunta es, todos estos bits, acá vamos a intercalar 0 y los que mandamos todo, mandamos así. ¿Todos van a ser leídos de manera correcta? ¿Qué piensan ustedes? Les recuerdo que t es 104 microsegundos, es decir, esta distancia de acá, temporal, es esta distancia de acá temporal, es t, y vale 104 microsegundos. Para anotarles puntos de participación, ¿qué creen? ¿Va a ser leído todo correctamente? O reformulo la pregunta para que sea más fácil. ¿Vamos a llegar a leer este bit correctamente? ¿Alguien se anima? Por unos 3 puntos en el examen de la siguiente semana. Por 5 puntos el examen de la siguiente semana. Va a haber una acumulación de errores. La acumulación total de errores, al final, ¿cuánto va a ser? De tiempo de error, ¿cuánto va a ser? Va a ser 9 por 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 veces se acumula 4 microsegundos. Se acaba de tener 36 microsegundos. Yo sé que todo esto acá mide 104 microsegundos. Por lo tanto, podríamos decir que la mitad es más o menos 52 microsegundos. Podríamos decir que la mitad es más o menos 52 microsegundos. Esta flecha azul está dentro del bloque. ¿Por qué? Porque está retrasado 36 microsegundos. Entonces vamos a leer, si acá si acá ha habido un cambio de 1 a 0, se va a leer ese cambio porque seguimos leyendo en el tiempo en que la línea está en low. Entonces sí, leemos de manera correcta. ¿Ya? Por otro lado, esto es cuando envío a esta velocidad. Por otro lado, si envío a una velocidad más grande, sigo teniendo la misma imperfección. ¿Ya? ¿Cuánto va a ser t en este caso? ¿Cuánto va a ser el tiempo en que la señal, cada bit es enviado? Va a ser de 26 microsegundos. Es más pequeño. ¿Por qué? Porque estoy enviando a mayor velocidad.
Entonces, primero hay un desfase de 4 microsegundos, luego hay otro desfase del doble porque se acumula, etcétera, etcétera. Y al final va a haber un desfase de 9 por 4, sigue siendo 36 microsegundos. La diferencia es que ahora esta mitad ya no vale 52, sino vale la mitad de 26, va a ser 13 microsegundos. Es decir, que el que va a leer, les recuerdo que la flecha azul es el que lee, el que va a leer no va a leer en este lapso de tiempo, va a leer después. Él va a pensar que va a querer leer este bit, digamos que es un cambio, va a querer pensar que va a querer leer el 0, pero va a leer después, y después en la línea tal vez está un 1, ¿no? Entonces está falseando, estamos leyendo de manera incorrecta, ¿ya? Entonces, así, de manera concreta, esta es la razón por qué no podemos, porque hay una limitante en la velocidad de envío, ¿ya? Porque al llegado a un cierto tiempo, vamos a tener estos desfases, ¿ya? Porque no es síncrono, no tienen el mismo reloj, se ponen de acuerdo, pero no tienen el mismo reloj. Entonces eso lleva a que en algún momento se llegue a leer de manera incorrecta, ¿ya? Sí, Adriana, te escucho. Y que yo tengo una duda respecto al 9. Si el paquete es de 10, ¿por qué solamente lo multiplicamos por 9? ¿No contamos el start bit? Es que al principio, acá, digamos, están, digamos, asumimos que están totalmente desincronizados, a, empieza la comunicación de manera síncrona, ¿no? Empezamos, ¿no? Ahora, el que empieza primero, después del primer bit, estamos acá con el start bit, ¿ya? Y este es el stop bit. El primer bit vamos a enviar, el que envía acá. Y el otro lee con un retraso. Acá tengo una vez 4, ¿ya? Para el segundo bit, 2 veces 4. Para el tercer bit, 3 veces 4, 4 veces 4, 5 veces 4, 6 veces 4, 7 veces 4, 8 veces 4. Y para el último, 9 veces 4. ¿Ya? ¿Por qué 9 y no 10? Porque al principio están empezando de manera De síncrona. manera síncrona. Ah, ya, muchísimas gracias. ¿Ya? Eh, ok, esta es la razón por la que no podemos ir a cualquier velocidad. Hay un límite y como, ¿cómo se dice esto? Hay como esos datos que nos simplifican muchas cosas, que es bueno recordar. Para los microcontroladores modernos, ¿ya? Los cuales sabemos que utilizan DCOs, ¿ya? DCOs, estos relojes electrónicos baratos. Si trabajamos a velocidades de baud rates menores a 100.000, no tenemos por qué preocuparnos de esto. Digamos, podemos decir, ya, es un reloj, es algo moderno, low cost, no importa, pero es moderno, es de los últimos años. Se sabe que el reloj es suficientemente preciso para no tener este problema de desfase, siempre y cuando no vayamos a una velocidad más grande, ¿ya? De 100.000. Si es que voy a una velocidad más grande de 100.000, ahí, digamos, ya tengo que un poco preocuparme, ver que esto no pase, eh, o utilizar un reloj más preciso, o utilizar otros protocolos de comunicación síncrono, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ok. O utilizar una velocidad más pequeña, ¿no? No más de 100.000. Ya. ¿Cuánto vamos? Tac, 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 tac. ¿Qué más quiero decir de Word? Ya esto más diremos rapidito. No es muy relevante, pero bueno, no está tampoco de más. Estos, no sé, en mi época esto había todavía. ¿Ustedes conocen este cable o no? ¿O todos son ajenos a este tipo de cable?
chicos? Sí, conozco. Ya, los demás, creo que todavía, ¿no? Un poquito. Ya, Sí, Inge, cuando era pequeño, ok. para conectar el mouse y el teclado. Ya, entonces tenemos este tipo de cable, ¿ya? El cual utiliza eh, un protocolo RS-232 o es el puerto RS-232, ¿ya? Eh, y esto se utilizaba mucho antes, ¿ya? Ahora digamos que la mayoría de las cosas, ahora la mayoría de las aplicaciones de este tipo de cableado es reemplazado por USB, ¿no? HDMI también ahora, ¿ya? ¿Por qué cito esto? Porque este RS-232 tiene la misma tipo de comunicación que el UART, ¿ya? Este R232 utiliza el mismo protocolo que habíamos dicho TTL, Transistor to Transistor Logic, ¿ya? De que tenemos un start bit, tenemos un stop bit y enviamos un paquete de 10, ¿ya? Pero hay una diferencia en la convención de qué es low y qué es high. Yo les recuerdo que para UART habíamos dicho que low es 0 voltios y high es 3,3 o 5 voltios. Cuando se utilizaba o se utiliza todavía este tipo de cableado y de comunicación, low, para decir que estoy mandando un low, se conecta a 12 voltios la línea y cuando decimos que es un high, a menos 12 voltios la línea. ¿Ok? Entonces simplemente es una convención de qué es low y qué es high, hay la diferencia, pero luego todo lo demás es lo mismo, la manera de comunicar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ya. Entonces teníamos estos cables, digamos, estas conexiones, y de estas conexiones, digamos, había uno que recibía, otro que transmitía y otro para el ground, y los otros tienen otras funciones, ¿ya? Ahora, para terminar esta parte, actualmente todo es USB. Bueno, muchas cosas es USB, ¿no? ¿Qué es USB? USB es simplemente otro protocolo de comunicación, ¿ya? Que no lo vamos a ver en detalle, ¿ok? Pero con lo que hemos aprendido con UART, SPI, con UART y 2C y lo que vamos a ver SPI, tienen que tener ya la capacidad de que ustedes autónomamente van a un documento de referencia y ya podrían entender cómo comunica USB, ya aprender de ese nuevo idioma. ¿Ok? Lo que ahora quiero hacer un poco de énfasis es, si ponemos en un contexto, ¿ya? En el cual tenemos nuestro board, ¿ya? Con nuestro microcontrolador. Tac, 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 tac. El microcontrolador, ya. El microcontrolador, nosotros lo podemos conectar a nuestra computadora. Ustedes lo conectan a la computadora, ¿verdad? Sus laptops o sus computadoras. A través USB. ¿Cómo es posible que este de acá, que está hablando otros idiomas, digamos que está enviando señales UART, comunique con la computadora a través USB, que es otro idioma? ¿Qué les dice su sentido lógico? Si tienes, si tienes a alguien que te habla en alemán y tú solamente hablas español, ¿qué tiene que haber de por medio? Yamir. Un traductor, algo que lo que convierta el Un formato de traductor. UART a un formato USB. ¿Ok? Tiene que haber un traductor. Entonces, internamente en nuestro board, nosotros podemos enviar señales UART o comunicación UART, mensajes por UART, y nuestra computadora no conectamos a través de un cable UART, conectamos a través de USB. Acá seguramente hay un
device intermedio o un microcontrolador que hace no hay un device intermedio, ¿ya? El cual hace ese error de traductor, ¿ya? El que va a convertir las comunicación UART en comunicación USB, ¿ya? Y también hay, esto es dentro del board, ¿no? Y también existe este tipo de chips de manera externa, ¿no? Tengo un chip, el cual se encarga de cambiar TTL, que puede ser UART, a algo USB, ¿ya? Pero esa noción de sentido común, sentido lógico, es importante que desarrollen, ¿no? Si tengo que acá me hablan en alemán y esta habla en español, ¿qué tiene que pasar? Si ustedes están en un proyecto, tienen no sé, un sistema con otro sistema que hablan de diferente manera, tienen que ver la solución que pueden optar. Pues una solución que va a ser meter un traductor. Otra solución que puede ser cambiar de sistema, ¿no? Cambiar para que hablen el mismo idioma, ¿no? Y ver cuál es la solución, el mejor compromiso para su proyecto, ¿ya? Tenemos esto. A ver, anotaré. Yamil, Adriana. Y ya, con eso estamos en esta parte. Ok. Haremos otro video.